Hay un estado en el centro de México donde la niebla se pega a los cerros, como si quisiera esconder algo. Hidalgo, tierra de mineros, de otomíes, de haciendas que brillaron con la plata y el hierro, guarda en sus rincones más remotos los esqueletos de pueblos que el mundo prefirió dejar atrás. Calles vacías donde el viento suena distinto, iglesias donde ya nadie reza, casas con las puertas abiertas y nadie adentro. 11 comunidades que tuvieron nombre, tuvieron gente, tuvieron vida, y que terminaron convertidas en fantasmas de lo que fueron. Soy un viejo que ha caminado este país de punta a punta, y les digo una cosa. No hay nada más triste que un pueblo al que se le acabó la razón para existir. Venga, suscríbete que te lo cuento todito. Número 11. La Encarnación, en el municipio de Zimapán. Escondido en el corazón del Parque Nacional Los Mármoles, a unos 35 kilómetros del centro de Zimapán, existe un pueblo que tiene más casas abandonadas que habitantes. Se llama La Encarnación y fue fundado allá por 1815 como un asentamiento minero dedicado a la extracción y fundición de hierro. En sus buenos tiempos, que fueron muchos y muy buenos, este pueblito operaba una fundidora con altos hornos que trabajaban las 24 horas del día, produciendo 10 toneladas diarias de hierro fundido. Las chimeneas de ladrillo rojo se veían desde cualquier punto del valle, y las carretas cargadas de lingotes sacaban chispas con sus ruedas de hierro al pasar por las calles empedradas. La operación era tan grande que los productos de la fundidora se transportaban en carretas tiradas por mulas hasta Ixmiquilpan, de donde un tren los llevaba hasta Pachuca, y de ahí al mundo. Porque el hierro de la Encarnación llegó lejos, pero lejos de verdad. A finales del siglo XIX, la mina ganó la medalla de oro en la Exposición de Londres por la calidad de su hierro. Un reconocimiento que colocó a este pueblito perdido de Hidalgo en el mapa internacional de la metalurgia. Con ese hierro se construyó el antiguo puente de Tasquillo. Se forjaron tramos de vías férreas que se exportaron a los Estados Unidos, y según cuenta la leyenda local que ya se ha convertido casi en certeza, algunas de las piezas que se mandaron a Europa terminaron formando parte de los cimientos de la Torre Eiffel en París. El dueño más recordado de la fundidora fue un inglés de nombre Ricardo Money, que le dio al pueblo su mayor esplendor y llenó las calles de construcciones al puro estilo británico que todavía se pueden ver entre la maleza. Las casitas de colores, la tienda de raya donde los trabajadores cambiaban sus vales por provisiones, los muros de piedra con ventanas de herrería forjada en los propios crisoles de la fundición. Todo eso existe todavía, pero como un recuerdo congelado, como una fotografía vieja que se está desvaneciendo. Lo que mató a la Encarnación fue lo mismo que mata a casi todo en este país: la guerra. Cuando estalló la Revolución Mexicana, los trabajadores dejaron los hornos encendidos y se fueron a empuñar las carabinas. La fundidora se paralizó y nunca volvió a encenderse. Las herramientas, la maquinaria, las instalaciones, todo quedó esperando un regreso que jamás llegó. En las paredes de las casas todavía se pueden encontrar balas incrustadas en la madera, mudos testigos de aquella época de plomo y pólvora. Con la fundidora muerta, no había razón para quedarse. La migración fue lenta pero implacable, como una hemorragia que nadie se molestó en detener. Los jóvenes se iban a Zimapán, a Pachuca, a la Ciudad de México, a donde fuera que hubiera trabajo. Los viejos se quedaban a ver cómo la naturaleza recuperaba lo que el hombre le había quitado. El musgo fue cubriendo los muros de la fundidora, las enredaderas se treparon por las chimeneas, y poco a poco la Encarnación se convirtió en lo que es hoy. Un pueblo fantasma con una población de apenas 180 personas, de las cuales 29 tienen más de 60 años. Solo tiene 2 calles principales que la mayor parte del tiempo están completamente desiertas. De los 50 hogares que quedan, 24 tienen piso de tierra y 3 consisten de una sola habitación. El pueblo está dentro del Parque Nacional Los Mármoles, que fue decretado como área natural protegida por Lázaro Cárdenas en 1936, y eso al menos ha protegido los bosques de pino y oyamel que rodean las ruinas. Pero la ironía es amarga. Los bosques que alguna vez se talaron sin piedad para alimentar los hornos de la fundidora ahora crecen libres alrededor de las chimeneas apagadas.
como si la naturaleza se estuviera riendo del progreso que prometió tanto y dejó tan poco. Hoy la Encarnación sobrevive vendiendo vino de manzana, piñones y ates de frutas del bosque. Una economía de subsistencia que no tiene absolutamente nada que ver con aquella época dorada en la que desde este rincón de Hidalgo se exportaba hierro a medio mundo. Número 10. San Francisco Boyay, en el municipio de Tula de Allende. Este pueblo no fue abandonado por sus habitantes. A los habitantes los sacaron a la fuerza. La historia de San Francisco Boyay es la historia de cómo el gobierno federal decidió que el progreso de la Ciudad de México valía más que la vida de unos cuantos pueblos hidalguenses, y actuó en consecuencia. Entre 1947 y 1953, durante el sexenio de Miguel Alemán, se construyó la presa Endó en los límites entre los municipios de Tula de Allende y Tepetitlán. Para hacerla, necesitaban inundar más de 1,200 hectáreas de tierra fértil donde vivían varias comunidades. San Francisco Boyay fue una de ellas, junto con San Pedro Nexlalpan, San Mateo, Santa María Daxtó, Santa Ana Ahuehuepán y Santa María Michimaltongo. A los vecinos les prometieron de todo: que la presa les traería agua para regar sus tierras, que podrían dedicarse a la pesca, que el turismo llegaría y con él la prosperidad. Los pobladores, de buena fe, accedieron a dejar sus hogares y se mudaron a las zonas altas. Y durante los primeros 20 años, la promesa más o menos se cumplió. Las casi 1,300 hectáreas de agua limpia daban para baños, para torneos de pesca, para días de campo en las orillas. Había un criadero de tilapias y carpas, y los fines de semana llegaba gente de los alrededores a disfrutar del embalse. Los viejos del pueblo recuerdan aquella época como un Edén. Pero en 1973 todo se fue al demonio. Sin avisarle a nadie, sin consultar a las comunidades que habían sacrificado sus tierras, el gobierno federal decidió encauzar hacia la presa las aguas residuales de la Ciudad de México a través del emisor central del drenaje. De la noche a la mañana, literalmente, el agua limpia se convirtió en una cloaca. A las aguas negras de la capital se sumaron los desechos de la central termoeléctrica de Tula, de la refinería Miguel Hidalgo y del corredor industrial Tula-Titalaquia-Tepegui. Cada año llegan a la presa en promedio 326 millones de metros cúbicos de aguas residuales sin tratamiento alguno, una cantidad que casi duplica la capacidad del embalse. El agua que alguna vez fue cristalina ahora tiene tonos oscuros y aceitosos. Huele a gasolina, a acetona, a fierro oxidado, a materia fecal. El lirio acuático invadió toda la superficie, y con él llegaron las plagas de mosquitos que se reproducen en los desechos orgánicos. Los peces murieron, el turismo desapareció, y la gente empezó a enfermarse. Cuando en 2018 las autoridades finalmente analizaron el agua de los pozos que abastecían a las comunidades de la ribera, todos estaban contaminados con metales pesados. Todos. Las muertes por cáncer en la zona se triplicaron en las últimas décadas. En San Francisco Boyay pueblo, que hoy tiene poco más de 200 habitantes, no hay drenaje. La energía eléctrica es deficiente. El agua potable llega apenas unas horas a la semana. De cuando baja el nivel de la presa en temporada de sequía, todavía se puede caminar por la tierra seca hasta encontrar la iglesia abandonada del viejo pueblo, rodeada de las lápidas rotas del cementerio. Ahí, entre el lodo y los restos de basura que trae la corriente desde la Ciudad de México, están los huesos de un pueblo que fue sacrificado 2 veces. Primero lo inundaron y después lo envenenaron. Los campesinos de la zona tienen un chiste amargo. Dicen que los chilangos les mandan sus excrementos y ellos se los devuelven en verduras, porque las aguas de la presa riegan 85,000 hectáreas de cultivo en el Valle del Mezquital. No es un chiste muy gracioso cuando lo piensas 2 veces. Número 9. Real del Monte o Mineral del Monte en la comarca minera. Este pueblo no está abandonado en el sentido tradicional de la palabra. Hoy es pueblo mágico. Recibe turistas, vende pastes y tiene un encanto innegable con sus calles empinadas y sus casonas de teja. Pero lo incluyo en esta lista porque Real del Monte es el ejemplo perfecto de un pueblo que murió y resucitó. Y para entender lo segundo hay que conocer lo primero.
Antes de ser destino turístico, Real del Monte fue un pueblo fantasma de verdad. Su historia minera comienza en 1552, cuando se descubrieron las primeras vetas de plata en la sierra. Durante más de 2 siglos, españoles como Pedro Romero de Terreros, el famoso conde de Regla, que fue uno de los hombres más ricos del mundo en su época, explotaron la plata de estas montañas con una voracidad impresionante. Aquí ocurrió la primera huelga obrera documentada en la historia de América, en 1766. Cuando los mineros se plantaron ante los abusos del conde y marcharon hasta Pachuca, exigiendo mejores condiciones. Pero lo que realmente destruyó al pueblo fue la Guerra de Independencia. Las minas se inundaron, los dueños huyeron, los trabajadores emigraron y Real del Monte se convirtió literalmente en un montón de ruinas. Cuando los ingleses de la Compañía de Aventureros llegaron en 1824 para intentar reactivar las minas, encontraron un poblado fantasma, donde solo trabajaban unos cuantos gambusinos sacando lo que podían de las vetas abandonadas. Un ingeniero inglés escribió en su diario que los techos estaban agujerados. Las paredes se desplomaban y todo el pueblo se había convertido en escombros. Tuvieron que dormir en el suelo envueltos en frazadas porque no había camas ni casas habitables. Los ingleses trajeron máquinas de vapor, un cementerio con 755 tumbas orientadas hacia Inglaterra, el fútbol y los pastes. Esas empanadas de hojaldre rellenas de papa y carne que hoy son el símbolo gastronómico de la región. La compañía inglesa operó hasta 1849. Luego vinieron los mexicanos y después los norteamericanos, que entre 1906 y 1947 configuraron una red de más de 8,000 kilómetros de túneles interconectados entre Real del Monte y Pachuca. Pero la minería es así, siempre se acaba. Cuando las vetas dejaron de ser rentables, el pueblo volvió a vaciarse. Las calles quedaron desiertas otra vez. Las casas de máquinas se oxidaron, las minas se cerraron. Fue pueblo fantasma durante décadas, pero hasta que alguien tuvo la brillante idea de convertirlo en atracción turística. El panteón inglés, con su tumba del payaso Richard Bell, que mira hacia el lado contrario que todas las demás, se volvió uno de los sitios más visitados de Hidalgo. La mina de Acosta se convirtió en museo, y los pastes, que originalmente eran la comida de los mineros de Cornualles, porque podían sujetarlos con las manos sucias de mineral sin contaminar el relleno, se transformaron en industria. Pero debajo del barniz turístico, Real del Monte sigue siendo un pueblo que carga con siglos de explotación, abandono y reinvención forzada. Su población actual es de apenas 533 personas en la cabecera. Caminar por sus calles cuando cae la niebla de la tarde es entender que el fantasma nunca se fue del todo. Solo aprendió a convivir con los turistas. Número 8. Mineral del Chico, en la Sierra de Pachuca. A 29 kilómetros de Pachuca, metido entre bosques de pino, encino y oyamel, tan espesos que a veces no dejan pasar la luz del sol, Mineral del Chico es otro pueblo minero que conoció la gloria y el abandono casi en proporciones iguales. Todo empezó en 1565, cuando los conquistadores españoles notaron que los pobladores otomíes de la zona portaban objetos hechos con minerales preciosos. No pasaron ni 4 años antes de que ya estuvieran levantando la primera capilla de adobe y cavando los primeros socavones. En su momento de mayor esplendor, llegaron a operar 300 minas de plata en este territorio. 300. El pueblo se llenó de haciendas de beneficio, de casas de administradores españoles, de ingleses y norteamericanos que fueron dejando su huella en la arquitectura. Don Gabriel Mancera, dueño de varias de las minas más importantes y que en su momento fue considerado el hombre más rico de México, donó el reloj de la iglesia y la fuente de hierro fundido que todavía está en la plaza central. Pero como en todas las historias mineras de Hidalgo, las vetas se agotaron o su extracción se volvió tan complicada que dejó de ser negocio. La gente se fue yendo poco a poco, como el agua que se escurre entre las grietas de una roca. Para cuando se dio cuenta, Mineral del Chico tenía más minas abandonadas que habitantes. Las 300 bocaminas fueron tragadas por el bosque. Las haciendas de beneficio se convirtieron en ruinas, y las callejuelas sinuosas de casonas con tejados rojos a 2 aguas quedaron prácticamente desiertas. Solo el censo de 2020 registra 533 personas viviendo en la cabecera municipal.
una cifra que resulta casi cómica si la comparas con los miles que alguna vez poblaron este lugar cuando la plata fluía como agua. Lo que salvó a Mineral del Chico del olvido total fue la naturaleza que lo rodeaba. En 1898, el gobierno lo declaró Parque Nacional, convirtiéndolo en la primera área natural protegida de México. Los bosques que habían sobrevivido a siglos de tala para alimentar las haciendas de beneficio ahora tenían protección oficial. Y cuando décadas después llegó el boom del ecoturismo, las peñas caprichosas con nombres como La Muela, El Fistol y Las Ventanas se convirtieron en imanes para escaladores y excursionistas. En 2011 le dieron la denominación de Pueblo Mágico, y en 2017 la comarca minera de Hidalgo entró a la red de geoparques mundiales de la UNESCO. La ironía es que el pueblo vive hoy del paisaje que la minería casi destruye. Pero por las noches, cuando los turistas se van a sus cabañas y la niebla baja de los cerros, Mineral del Chico vuelve a ser lo que siempre fue en el fondo. Un pueblo fantasma que aprendió a disfrazarse de destino turístico para no morirse de hambre. Número 7. Los pueblos sumergidos de la presa Zimapán. En 1993, la Comisión Federal de Electricidad terminó de construir la presa hidroeléctrica Zimapán, un monstruo de concreto de 200 metros de altura encajado en el cañón del Infiernillo, en la frontera entre Hidalgo y Querétaro. La presa tiene una profundidad de 280 metros y una capacidad de almacenamiento de 1.400 millones de metros cúbicos de agua. Para llenarla tuvieron que inundar un tramo entero del cañón del río Moctezuma, y con él desaparecieron bajo el agua varias rancherías y asentamientos que llevaban generaciones viviendo en las orillas del río. Familias enteras que habían cultivado la tierra y pescado en esas aguas durante décadas fueron reubicadas a zonas más altas, donde la tierra era menos fértil y el agua más escasa. Las comunidades ribereñas que sobrevivieron a la inundación quedaron aisladas entre barrancos y paredes de roca casi verticales de hasta 400 metros de altura, con acceso solamente por lancha o por caminos de terracería que se vuelven intransitables con las lluvias. Nadie recuerda sus nombres fuera de Zimapán. Nadie les puso una placa conmemorativa. Simplemente el agua subió, las casas desaparecieron y la vida siguió para todos menos para los que vivían ahí. La presa genera electricidad para el sistema nacional, pero las comunidades desplazadas siguen esperando los beneficios que les prometieron. Lo que queda es un paisaje dramático que ahora atrae turistas en kayak y en lancha, que toman fotos de los acantilados sin saber que debajo del agua donde reman hay restos de pueblos donde alguna vez hubo cocinas humeantes, corrales con animales y niños jugando en la ribera del río. Número 6. Nopalillo y las comunidades altas de Pasoyucan. En la sierra que separa Pachuca de los llanos de Apán, a más de 2.800 metros sobre el nivel del mar, que hay un puñado de comunidades que llevan décadas desangrándose de gente. Nopalillo, en el municipio de Pasoyucan, es quizá la más representativa, pero no la única. Son rancherías dispersas entre bosques de oyamel, donde la temperatura baja de cero en invierno y donde la principal actividad económica durante generaciones fue la extracción de pulque del maguey, complementada con agricultura de temporal y algo de ganadería menor. Cuando el pulque perdió la batalla contra la cerveza industrial en la segunda mitad del siglo XX, estas comunidades perdieron su razón económica de existir. Los jóvenes empezaron a bajar a Pachuca o a la Ciudad de México buscando trabajo, y los que no encontraban trabajo en las ciudades mexicanas se iban más lejos, hasta los Estados Unidos. La migración fue vaciando los pueblos con la misma eficacia silenciosa de una enfermedad crónica. Las milpas dejaron de sembrarse, los magueyes dejaron de rasparse, las casas de adobe y teja fueron quedando vacías una por una. El proceso se aceleró con cada crisis económica, con cada temporada de sequía, con cada generación de jóvenes que miraba hacia el cerro y no veía futuro. Hoy quedan sobre todo ancianos, mujeres y niños pequeños que esperan las remesas del otro lado. Las escuelas rurales se han ido cerrando por falta de alumnos. Las tienditas que vendían lo básico cerraron porque ya no hay a quién venderle. Las fiestas patronales, que eran el evento del año y juntaban a cientos de personas, ahora se celebran con un puñado de familias que apenas alcanza para la música y los cohetes. Lo curioso es que el paisaje es de una belleza arrebatadora,
bosques densos, cielos limpísimos, amaneceres que te cortan el aliento. Pero la belleza no paga facturas ni llena estómagos. Y sin una economía funcional, estos pueblos simplemente se están apagando como velas en una habitación sin oxígeno. Suscríbete para demostrar que estos videos sí ayudan y sí tienen sentido. Número 5. Las rancherías abandonadas de la Sierra Otomí Tepehua. En el extremo noreste de Hidalgo, donde la Sierra Madre Oriental se desploma hacia la Huasteca, existe una región montañosa habitada históricamente por comunidades otomíes y tepehuas que durante siglos vivieron en un aislamiento casi total. Pueblitos colgados en las laderas de barrancas, comunicados por veredas que tardaban horas en recorrerse a pie, sin carreteras, sin electricidad, sin agua entubada, sin nada que se pareciera remotamente a los servicios básicos que damos por sentado en las ciudades. Municipios como Tenango de Doria, San Bartolo Tutotepec y Huehuetla albergan decenas de rancherías que han perdido más de la mitad de su población en las últimas 3 décadas. No es que la gente se haya ido por capricho, se fue porque no había otra opción. Sin caminos transitables, llevar a un enfermo al hospital más cercano podía significar horas de caminata cargándolo en una camilla improvisada. Sin escuelas secundarias ni preparatorias en la zona, los jóvenes que querían seguir estudiando tenían que irse y rara vez volvían. Sin mercados accesibles, los campesinos cultivaban café y caña de azúcar que vendían a intermediarios a precios miserables, porque no tenían manera de transportar su cosecha a donde pagaran mejor. El resultado fue el éxodo silencioso de comunidades enteras. Casas de madera y lámina que se fueron pudriendo con la humedad tropical. Milpas que el monte reclamó en cuestión de años. Senderos que la vegetación borró como si nunca hubieran existido. En algunas de estas rancherías todavía vive un puñado de familias, casi todas de ancianos que se niegan a abandonar la tierra donde nacieron sus abuelos. Hablan otomí o tepehua entre ellos, y español apenas lo necesario para comunicarse con el mundo exterior, que de todas formas rara vez se acuerda de que existen. No aparecen en los mapas turísticos ni en las guías de viaje. No tienen nombre de pueblo mágico, ni denominación de origen, ni hashtag en las redes sociales. Son, en el sentido más literal de la palabra, los pueblos que Hidalgo decidió olvidar. Número 4. Ricardonal y las comunidades del Valle del Mezquital. El Valle del Mezquital es una de las regiones más paradójicas de todo México. Por un lado es la zona de riego más grande del país, con 85,000 hectáreas de cultivo que producen alfalfa, maíz, frijol, chile y hortalizas que abastecen mercados de todo el centro del país. Por otro lado, es una de las regiones con mayores índices de marginación, pobreza y migración de Hidalgo. En el municipio de Cardonal, ubicado en la parte más árida y serrana del valle, hay comunidades ñañú que llevan generaciones enviando a sus hijos al otro lado de la frontera. Rancherías donde el 90% de los hombres en edad productiva están en los Estados Unidos, trabajando en restaurantes de la Florida, en campos agrícolas de Carolina del Norte o en construcción en Texas. En los pueblos se quedaron con las mujeres, los niños y los abuelos. Las casas más grandes y vistosas del pueblo son las que se construyeron con dinero de remesas, muchas de ellas vacías la mayor parte del año porque sus dueños solo vuelven para las fiestas de diciembre o para los funerales. Las calles están impecables, las fachadas recién pintadas, pero no hay nadie detrás de las ventanas. Es un tipo de abandono distinto, más sutil, más triste en cierto sentido, porque el pueblo no se cayó a pedazos ni lo cubrió la maleza. Se ve bonito desde afuera, pero por dentro está hueco. La economía local depende casi enteramente de los dólares que llegan cada mes desde el norte. Si algún día esas remesas dejaran de llegar por una deportación masiva, por una crisis económica o simplemente porque la siguiente generación ya no se sienta conectada con un pueblo donde nunca vivió, Cardonal y sus comunidades se convertirían en pueblo fantasma de un día para otro. No es una predicción catastrofista, es simple aritmética demográfica. Número 3. Huasca de Ocampo y las haciendas fantasma. Huasca de Ocampo fue el primer pueblo mágico de Hidalgo, nombrado en 2001, y hoy es famoso por los prismas basálticos, esas columnas de basalto hexagonal que parecen talladas por un escultor gigante y que Alexander von Humboldt dibujó en su paso por México a principios del siglo XIX.
Pero alrededor del pueblo, en las barrancas y los valles que bajan hacia el río, hay un rosario de haciendas de beneficio que cuentan una historia mucho más oscura. La más famosa es la hacienda de Santa María Regla, que perteneció al conde de Regla, aquel Pedro Romero de Terreros que fue dueño de medio Hidalgo en el siglo XVIII. La hacienda procesaba el mineral de plata que sacaban de Real del Monte y llegó a ser una de las más productivas de la Nueva España. Pero lo que no cuentan los folletos turísticos es que alrededor de estas haciendas principales había decenas de asentamientos menores, rancherías de trabajadores, comunidades de peones acasillados que vivían prácticamente como esclavos, atados a la tienda de raya y sin posibilidad de irse a ningún lado. Cuando la minería se colapsó, primero con la independencia y después con la revolución, estos asentamientos simplemente desaparecieron. La gente se dispersó y las construcciones fueron devoradas por la vegetación. Hoy, si caminas por los senderos menos transitados alrededor de Huasca, te encuentras con muros de piedra medio derruidos, arcos de lo que fueron entradas monumentales, restos de acueductos que llevaban agua a las haciendas de beneficio, patios empedrados donde se secaba el mineral al sol. Toda una infraestructura industrial y habitacional que quedó abandonada hace más de 100 años y que nadie se ha molestado en documentar ni preservar. Los prismas basálticos reciben miles de visitantes al año, pero estas ruinas de las que apenas los separan unos kilómetros permanecen invisibles, tragadas por la barranca y el olvido. Número 2. Santa María Amayac y las comunidades mineras de Lolotla. En el municipio de Lolotla, enclavado en la Sierra Alta de Hidalgo, hubo un tiempo en que la minería de manganeso fue la principal actividad económica. Las minas operaban a pleno rendimiento durante la primera mitad del siglo XX, cuando el manganeso era un mineral estratégico para la industria del acero, y la demanda internacional mantenía los precios altos. Alrededor de las minas se formaron comunidades de trabajadores, pueblitos que dependían exclusivamente de la extracción del mineral para sobrevivir. Santa María Amayac fue una de esas comunidades que vivió su mejor momento cuando las minas daban empleo a cientos de familias. Había tiendas, había cantina, había escuela, había vida. Pero cuando los precios del manganeso cayeron en los mercados internacionales y la extracción dejó de ser rentable, las minas cerraron sin previo aviso. No hubo plan de reconversión, no hubo programa de reubicación, no hubo absolutamente nada. Los dueños de las minas se fueron con sus ganancias y dejaron atrás las bocaminas abiertas, los socavones inundados, los cerros perforados como queso, y las comunidades que habían construido su vida entera alrededor de una industria que desapareció de la noche a la mañana. La gente se fue yendo a cuentagotas. Primero los jóvenes solteros, después las familias jóvenes con hijos pequeños, al final los que ya no tenían a dónde ir pero tampoco tenían razón para quedarse. Las casas fueron quedando vacías, los techos se fueron cayendo. La selva de la Sierra Alta fue reclamando cada metro cuadrado que el hombre abandonaba. Hoy estas comunidades son apenas un nombre en los registros del INEGI, con poblaciones de 20, 30, 50 personas en el mejor de los casos. La selva subtropical que cubre la región es tan densa que muchas de las antiguas construcciones ya no se distinguen del paisaje. Solo los más viejos del municipio recuerdan dónde estaban las minas y cuánta gente vivía en estos lugares cuando el manganeso todavía valía algo. Número 1. Los 7 pueblos de la presa Endó. Si la Encarnación es el pueblo fantasma más fotogénico de Hidalgo, los 7 pueblos que yacen bajo las aguas de la presa Endó son el fantasma más doloroso. Ya mencioné a San Francisco Boyay en esta lista, pero la historia completa es mucho más grande y mucho más cruel, porque San Francisco Boyay no fue el único pueblo que se sacrificó para construir la presa. Fueron 7 comunidades enteras las que desaparecieron bajo el agua entre 1947 y 1953. San Pedro Nexlalpan, San Mateo, Santa María Daxto, Santa Ana Ahuehuepan, Santa María Michimaltongo, San Francisco Boyay y al menos una comunidad más de la que ya ni siquiera se conserva el nombre con claridad en los registros oficiales. 7 pueblos con sus iglesias, sus cementerios, sus plazas, sus milpas, sus recuerdos. Los vecinos accedieron a mudarse porque el gobierno les prometió progreso. Les dijeron que la presa sería su futuro, que el agua limpia les daría riego y pesca y turismo. Y durante 20 años, más o menos, la promesa se sostuvo.
Pero en 1973, cuando el gobierno federal decidió convertir la presa en el basurero líquido de la Ciudad de México, y todo se fue al infierno. Las aguas residuales llegaron sin tratamiento alguno, con una composición de 47% de desechos industriales y 53% de desechos domésticos. El paraíso se convirtió en cloaca. Lo que hace a esta historia particularmente insoportable es la doble traición. Primero les quitaron sus pueblos, después les envenenaron el agua. Las 14 comunidades que hoy rodean la presa, unas 20,000 personas en total, llevan medio siglo viviendo junto a uno de los desastres ambientales más graves y menos conocidos de México. Los estudios oficiales de la Conagua confirman la presencia de metales pesados en los pozos de agua potable de la zona. Las tasas de cáncer se triplicaron. Los mosquitos que se reproducen en el lirio acuático que cubre la superficie de la presa transmiten enfermedades como el virus del Nilo Occidental. El hedor de las aguas negras es insoportable, sobre todo en temporada de calor. Y cada tanto aparece un cadáver flotando entre la basura que llega desde la Ciudad de México por los canales del río Tula. En 2018, las comunidades organizadas forzaron a la Conagua a analizar el agua de 7 pozos alrededor de la presa. Todos estaban contaminados. Le avisaron al gobernador Omar Fayad. No hizo nada. En septiembre de 2024, ya al final de su mandato, el expresidente Andrés Manuel López Obrador firmó una declaratoria de zona de restauración ecológica para el área de influencia de la presa Endó. En marzo de 2026, el gobierno federal inició un proceso de consulta con las comunidades afectadas, con asambleas informativas en cada pueblo de la ribera. Pero después de medio siglo de promesas incumplidas, la confianza de los vecinos está bajo mínimos. La gente de estos pueblos ya sabe lo que significan las promesas del gobierno. Otra generación esperando algo que nunca llega. Mientras tanto, cuando la sequía baja el nivel de la presa lo suficiente, todavía se puede caminar entre las ruinas de los pueblos sumergidos. La iglesia de San Francisco Boyay emerge del lodo como un hueso que la tierra se niega a digerir, rodeada de lápidas rotas y basura que arrastra la corriente desde la capital. Es, sin exagerar ni un poco, una de las imágenes más desoladoras que he visto en todos mis años de recorrer este país. Y miren que he visto muchas cosas. Mos Hidalgo es un estado de contrastes brutales. Tiene pueblos mágicos que brillan en los folletos turísticos y pueblos fantasma que nadie quiere ver. Tiene haciendas convertidas en hoteles boutique y rancherías donde todavía cocinan con leña porque no ha llegado el gas. Tiene una comarca minera que es Geoparque Mundial de la UNESCO y comunidades enteras que se vacían porque no hay trabajo ni futuro. Los 11 pueblos de esta lista no son casos aislados. Son el síntoma de algo más profundo, de un modelo de desarrollo que desde la colonia hasta hoy funciona igual. Se extrae la riqueza de un lugar hasta que se agota, y después se abandona a su suerte a la gente que se quedó sin nada. La plata, el hierro, el manganeso, el pulque, el agua limpia, siempre es lo mismo. Alguien se lleva lo valioso y deja atrás los escombros. Mas estos pueblos merecen que al menos alguien cuente su historia, aunque sea un viejo necio como yo que no sabe cuándo callarse. Porque el olvido es la segunda muerte, y estos lugares ya murieron una vez. No merecen morir 2 veces. Soy el viejo mexicano. Comparte este video para que más gente conozca los rincones que nadie quiere mostrar. Cuídate y no te olvides de los olvidados.